Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta con nosotros, en este espacio que hemos creado con tanto cariño para todos ustedes. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Además, activa la campanita de notificaciones, así serás el primero en estar al tanto de nuestros nuevos videos. Y como siempre, no olvides dejar tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti. Queremos agradecerles por acompañarnos y, sobre todo, por formar parte de nuestra comunidad. Hoy, les traemos una historia que no solo involucra a una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo, sino que también está llena de emociones, amor sincero y un toque de magia. Así que, quédate con nosotros hasta el final del video, porque tenemos muchos detalles interesantes que te sorprenderán. En un mundo donde las celebridades son constantemente observadas y donde sus vidas privadas a menudo se convierten en un espectáculo para el público, es raro encontrar gestos auténticos que toquen el corazón de los demás de una manera profunda. Las redes sociales y los medios de comunicación tienden a exagerar los aspectos más superficiales de la vida de los famosos, a veces presentándolos como figuras distantes, alejadas de la realidad cotidiana que vive la gente común. Sin embargo, como veremos en la historia que les traemos hoy, hay celebridades que rompen esos moldes y hacen cosas tan genuinas que logran emocionar no solo a sus seguidores, sino también a aquellos que simplemente valoran los actos de amor verdadero. Hoy vamos a hablarles de un actor muy querido, el turco Atay Ulusoy, quien decidió dar un paso más allá de lo que comúnmente se espera de un regalo de Año Nuevo. Aunque es muy conocido por su discreción y su capacidad de mantener su vida privada lejos de los reflectores, en esta ocasión, Atay decidió que su amor merecía ser celebrado de una manera muy especial, demostrando que el amor verdadero no tiene que ser necesariamente ostentoso ni estar lleno de lujos. Su acto de cariño y generosidad no solo sorprendió a su pareja, sino que también dejó una huella en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer los detalles de este regalo tan único. La historia de este regalo comenzó de manera bastante simple, pero con un significado muy profundo. Como muchas parejas, Atay y su compañera habían compartido deseos y sueños para su futuro. En una conversación informal, ella le mencionó lo que para ella sería un sueño: tener un lugar especial, alejado del bullicio de la ciudad, donde pudieran desconectarse del mundo, descansar y disfrutar de la serenidad de la naturaleza. Y fue en ese momento cuando una chispa se encendió en la mente de Atay. Él decidió que, no solo le regalaría un espacio que cumpliera con ese deseo, sino que haría de ese lugar un símbolo del amor que compartían, un refugio único, alejado de todo, donde pudieran crear recuerdos juntos, lejos de las expectativas y las presiones del mundo exterior. Desde ese momento, el actor comenzó a trabajar en secreto. La idea no era simplemente encontrar una propiedad lujosa o comprarse una casa moderna, Atay quería algo mucho más significativo. Se embarcó en una búsqueda exhaustiva para encontrar el lugar perfecto, uno que no solo fuera un regalo material, sino que representara su amor y su compromiso con la persona que ocupaba su corazón. Después de varias semanas buscando por todo el país, finalmente encontró lo que estaba buscando: una pequeña cabaña en medio de un bosque apartado, rodeado de montañas y con vistas a un lago cristalino. Aunque el lugar se encontraba en mal estado, la belleza natural que lo rodeaba, la paz que emanaba de él y el potencial para convertirlo en el lugar perfecto hicieron que Atay supiera que había encontrado el refugio ideal. La cabaña, aunque en ruinas, tenía un encanto inconfundible. Los árboles que la rodeaban y el sonido suave del viento entre las hojas creaban un ambiente mágico, como sacado de un cuento. Sin embargo, el proceso de restauración fue arduo y requirió un trabajo meticuloso. Atay no solo quería hacer una renovación superficial, quería que cada rincón reflejara la esencia de su relación, un lugar que combinara lo rústico y lo moderno, lo natural y lo acogedor. Pasaba largas horas junto a arquitectos y diseñadores para asegurarse de que el proyecto fuera perfecto, eligiendo materiales ecológicos como maderas recicladas, piedras naturales y acabados que armonizaban con el entorno. Además, quería agregar elementos personales que significaran algo para ambos, como una biblioteca con los libros que ambos amaban leer, o una terraza donde pudieran sentarse juntos bajo el cielo estrellado y disfrutar de la tranquilidad del lugar. Todo esto, por supuesto, tuvo que mantenerse en secreto, lo que no fue tarea fácil. Aunque su pareja confiaba plenamente en él, nunca imaginó lo que estaba por suceder. A menudo, Atay inventaba excusas para justificar sus ausencias, diciendo que tenía compromisos laborales o que estaba trabajando en otros proyectos. Mientras tanto, se dedicaba de lleno a supervisar cada detalle, asegurándose de que todo estuviera listo para el gran día. Los nervios de Atay aumentaban conforme se acercaba la fecha de la sorpresa, sabiendo que este regalo significaba mucho más que una simple muestra de cariño.
Era, en cierto modo, una declaración de intenciones, una forma de mostrarle a su pareja que estaba listo para construir un futuro juntos. Finalmente, llegó el esperado día. Con la excusa de una escapada romántica para recibir el año nuevo en un lugar especial, Atai llevó a su pareja en coche hacia su destino secreto. El trayecto fue tranquilo, con conversaciones divertidas y risas, pero había una tensión palpable en el aire. Cuando llegaron al lugar, ya había oscurecido. La cabaña, iluminada por luces cálidas que daban un aire acogedor y mágico, los recibió como un escenario sacado de una película de ensueño. Su pareja, sorprendida, no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando Atai tomó su mano, la condujo hacia el interior de la cabaña y comenzó a contarle todo lo que había hecho. Al recorrer la casa, su pareja no pudo evitar emocionarse al ver el esfuerzo y el amor puestos en cada detalle. Desde la chimenea decorada con fotos de momentos especiales hasta la mesa preparada con su cena favorita, todo en la cabaña hablaba de los sentimientos profundos que Atai sentía por ella. Pero lo más emotivo llegó cuando la llevó hasta el muelle, que se extendía hacia el lago. Allí, bajo el cielo estrellado, le entregó una carta escrita a mano. En ella, le expresaba todo lo que significaba para él. No era un mensaje rebuscado, sino una declaración sincera y directa de amor. En la carta, Atai le contaba cómo ella había transformado su vida, lo que compartían y el futuro que soñaba construir juntos. Al final, cerraba la carta con una frase inolvidable: esta es la forma más especial de amor que conozco, construir algo real, algo que dure, algo que sea solo nuestro. Las palabras de Atai llegaron directo al corazón de su pareja. En ese momento, ambos sintieron que todo lo que había sucedido hasta entonces había sido parte de algo más grande, algo que no necesitaba lujos ni adornos, sino solo amor verdadero. La emoción fue tan profunda que su pareja, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Atai con fuerza. Era un momento que no podía ser reemplazado por nada material, era un momento único en el que todo lo demás parecía desvanecerse, dejando solo el amor en su forma más pura. La noticia de este regalo tan especial no tardó en hacerse viral en las redes sociales, generando miles de comentarios y opiniones. Muchos celebraron el gesto romántico de Atai, destacando cómo las celebridades pueden influir positivamente en la sociedad al mostrar que lo más importante en una relación es la sinceridad, el respeto y los pequeños detalles que, con el tiempo, se convierten en lo que realmente importa. Para los protagonistas de esta historia, sin embargo, lo más importante no era la opinión de los demás, sino lo que ese lugar representaba para ellos, un refugio de amor, un lugar en el que construir su vida juntos. En los días posteriores, mientras exploraban los alrededores, empezaron a imaginar proyectos para hacer de ese espacio algo aún más especial, y coincidieron en que este regalo no solo representaba su amor, sino también una promesa, la promesa de un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto mutuo y los pequeños gestos que hacen que una relación sea realmente significativa. Así, en un rincón apartado del mundo, lejos de las expectativas y las presiones sociales, comenzó un nuevo capítulo en la historia de esta pareja. Un capítulo marcado por la certeza de que el amor verdadero no necesita adornos ni extravagancias, solo la sinceridad de dos corazones que laten al unísono.